Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le informara en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y nuestros distinguidos invitados. Hoy vamos a hablar de la Junta Central Electoral y el camino corto que queda hacia las elecciones del 5 de julio. Y para ello contamos con 4 distinguidos abogados dominicanos, los doctores Trajano Vidal Potentini, Antoliano Peralta Romero Peralta, el señor Francisco Ortiz y el doctor John Garrido. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, parecería que todo está ya listo, ¿no? Y que no hay obstáculos mayores en el camino hacia el 5 de julio. ¿Qué opinan ustedes, por favor? Bueno, yo particularmente me parece que sería poco atendible, por ejemplo, considerar en esta etapa de cara ya a los días por venir, ya de doblar de la esquina, diríamos, para lo que es la celebración el 5 de julio de este proceso eleccionario, el que se plantee una extensión de lo que es el estado de emergencia. Yo creo que pudiera considerarse posteriormente si las condiciones así lo permiten, pero hay que dejar ese espacio libre para que se puedan articular. Bueno, doctor, en la tarde de hoy el consultor jurídico del Poder Ejecutivo anunció que el gobierno no se propone y no va a pedir una nueva prórroga del estado de emergencia. Definitivamente que por demás saludable, porque tendría poco sentido. No obstante, dentro del ámbito prudencial, las posibilidades legales que tiene el gobierno fuera de la articulación de la declaratoria de un estado de emergencia le permite seguir profundizando en algunos temas de el cuidado, el seguimiento, algunas políticas públicas adicionales para garantizar el que no haya mayores inconvenientes. En lo que sí no podrá es seguir expandiendo la restricción del derecho fundamental a la libertad de tránsito, que solo es viable, es posible, ante la eventualidad de una declaratoria por autorización del Congreso de un estado de emergencia. No así una declaratoria de epidemia, que es una facultad interna del Ministerio de Salud Pública, que perfectamente puede ser acogida con las limitaciones en virtud de la ley 42-01 de salud pública que implica la misma. Entonces yo creo que sí, que todo está montado. Nosotros estamos haciendo un estudio que será de institucionalidad y preferencias democráticas. No vamos a plantear lo vamos a presentar el próximo sábado. No nos vamos a meter en las mediciones de preferencias electorales, sino de la credibilidad de la Junta, si van a votar, quiénes van a votar. Y hasta ahora los datos van arrojando que van a ser unas elecciones, parecería que concurridas. Hay una motivación interesante, importante. Yo diría que hasta un poco fuera de contexto, porque el aumento del contagio por el tema del coronavirus tal vez traería consigo pues un mayor miedo. Y vemos entonces cómo también una franja importante en ese estudio pues parecería que entiende que pudiera decidirse el proceso hasta en una primera vuelta. El doctor Peralta. Sí, gracias. Bueno, yo observo que los únicos dos efectos legales de la declaratoria de estado de emergencia y del estado de excepción son el toque de queda y la libertad y la restricción de las reuniones. Sí, solo eso. Todo, que por cierto, lo de las reuniones, en la práctica no se está cumpliendo. Los partidos políticos hacen sus reuniones, ya incluso se ha autorizado que las iglesias tengan sus actividades limitadas con determinado número de personas. Entonces, no hay más nada para lo cual sirva la declaratoria del estado de emergencia. El toque de queda a partir de las 8 de la noche es lo único. Y hay un sector de la población, un segmento político que todo el mundo sabe que no lo ha respetado tampoco. De manera que yo soy un abanderado de que se respeten las medidas sanitarias. Yo soy de los que creen que es más importante la salud que cualquier otra cosa, aunque insisto en que hay que celebrar las elecciones. De manera que siento que si el gobierno no pide la extensión del estado de emergencia, no se va a notar y no va a pasar nada. Porque tal como el toque de queda está sustentado en el estado de emergencia, ¿no? Si no hay estado de emergencia, el toque de queda tiene que ser derogado. Sí, precisamente, eso es lo que digo, que lo único que está ocurriendo como consecuencia del estado de emergencia es el toque de queda y solo lo están cumpliendo una parte por lo menos en el campo político,
solo cumple un segmento, una parte encerrada y otra parte haciendo caravanas. De manera que yo no creo que va a ocurrir muchas cosas, porque si los partidos que no pueden salir de noche a hacer sus actividades salen ahora, será muy poco el tiempo que le queda, porque ya el lunes estaríamos, creo que a 29, si no recuerdo. Sí, el miércoles primero. Bueno, entonces ya que es lo que queda. De manera que yo no creo que la declaratoria de estado de emergencia o no afecte mucho para nada la conducta y el comportamiento de la gente. Con respecto a las elecciones, yo noto que la Junta en estas elecciones ha demostrado como un empeño de reivindicarse un poco de los incidentes que por las razones que fueren ocurrieron en las elecciones pasadas. Yo personalmente advierto que la Junta demuestra un mayor interés, un interés particular en que se celebren las elecciones. Y esto yo lo derivo de los pronunciamientos del vocero de la Junta como del hecho mismo de que están haciendo el trabajo. Se nota que están haciendo el trabajo. Doctores, lo que faltan. Bueno, con relación al estado de emergencia, es cierto que el gobierno no puede limitar la libertad de tránsito ni la libertad de reunión si no hay una declaratoria de estado de emergencia. Pero al parecer, las dificultades que hubo en la última aprobación en el Congreso, parece ser que esto ha puesto a pensar al gobierno de si vale la pena o no someter una nueva solicitud de declaratoria de estado de emergencia, y más cuando se tiene por delante la celebración de unas elecciones y en un momento en que cualquier acción del gobierno puede ser politizada o pudiera entenderse que la solicita para beneficiarse políticamente. Me parece que eso ha motivado el hecho de que el gobierno no decida o haya decidido no solicitar una nueva declaratoria de estado de emergencia hasta que pasen las elecciones. Y es importante destacar que hay que seguir monitoreando el estado del contagio, es decir, monitorear diariamente los boletines que ofrece Salud Pública para determinar si es necesario volver a ese estado o no, o si simplemente, como planteaba Trajano, a través de una resolución del Ministerio de Salud Pública y declarando el estado ya propio de la pandemia, podría llevarse a cabo una regulación para tratar de controlar la enfermedad. Pero yo pienso que todo esto está motivado y regulado por el compromiso cívico que tenemos el día 5. Ya despejado eso, una vez vayamos a votar, pues el país podrá concentrarse nuevamente en lo que es la pandemia, porque ahora mismo está ligado todo eso. En ese sentido, y como ya se sabe que no va a haber estado de emergencia, pues inmediatamente vuelve y se recobra la libertad de tránsito y la libertad de reunión. Claro está, como Salud Pública no ha dictado ninguna resolución que tenga carácter obligatorio, es propio que los ciudadanos serán los que tendrán que tomar las medidas del lugar, las medidas preventivas para no contagiarse y no contagiar a otros. En cuanto a la celebración de las elecciones, bueno, pues es un hecho, ya todo el mundo está acorde con que se deben celebrar las elecciones el día 5. Ya la Junta Central Electoral ha anunciado que todo está preparado, incluso se han enviado las valijas y los materiales hacia el exterior para las 3 circunscripciones que funcionan en el voto en el exterior, de manera que incluso ya se ha dictado una resolución estableciendo un protocolo que se debe seguir y que se debe guardar el día de las elecciones y toda una logística que se debe aplicar ese día. Por tanto, el país ahora ya está en elecciones. Vamos a ver qué pasa después del día 5 o qué pasa el día 5 para retomar entonces ya el tema de la pandemia y otros temas de interés nacional. Licenciado Garrido, por favor. Creo que ya ha manifestado una gran vocación para que se celebre las elecciones.
Doctor Garrido, usted está manipulando su teléfono y suena un poco, se oye distorsionadamente. ¿Me escucha ahora? Ahora, ¿Se escucha? perfecto, sí, ahora. Continúe, por favor. Sí, decía que el gobierno tiene una gran vocación a través del apoyo que el gobierno le ha dado, inclusive a la Junta Central, a unas elecciones muy especiales que se van a celebrar. Se van a celebrar unas elecciones con convocatoria extraordinaria por primera vez en la República Dominicana. Fíjate que las elecciones se están haciendo en fecha no prevista en la Constitución, en el legal. Y estas son unas elecciones muy especiales en cumplimiento de la propia resolución y el efecto de pandemia que el Ministerio de Salud Pública ha tenido que resolutar. El gobierno no tiene ya que solicitar un nuevo estado de emergencia. El Ministerio de Salud, conforme a su propia ley, tiene... Suponiendo, porque no escucho bien al señor Garrido, suponiendo que una persona concurra, no hay estado de emergencia legal para establecer dictamiento. Perdón, señor Garrido, yo tengo una pregunta. Supongamos que el día de las elecciones no hay toque de queda, no hay estado de emergencia, varias personas se presentan sin la mascarilla, sin guantes, sin ninguna de las medidas que bajo el amparo del estado de emergencia se han adoptado. ¿Puede la Junta o puede la autoridad pública detener a ese individuo o a esa persona? Bueno, déjeme aprovechar, ya que yo me he expresado sobre el particular. Recientemente el Ministerio de Salud Pública... ¿Me escucha? Sí, le escuchamos ahora, señor, vale. Pero estamos en otro... Sí, le decía que conforme a su pregunta, don Miguel, el Ministerio de Salud Pública, conforme a su mandato legal, puede establecer, levantar infracciones de multa contra aquella persona que no tengan la mascarilla y que no obedezcan otras reglas sanitarias, porque el legislador le dio al Ministerio de Salud a través de sus Señor Garrido, tenemos problemas con su audio. Le pido que salga de la reunión y trate de ingresar de nuevo para ver si corregimos ese problema. Pues, yo le estaba... Miguel, si me permite apuntar algo sobre, sí. ya que la idea de John Garrido no se escucha, es que el protocolo sanitario, como el uso de la mascarilla, no deviene del estado de emergencia. Es una decisión que tiene su sustento en una decisión del Ministerio de Salud Pública. O sea, el Ministerio de Salud Pública tiene potestad legal para regular el comportamiento sanitario en sentido general de la población. Y el Ministerio de Salud Pública, fíjese que hay medidas, por ejemplo, en Navidad se limita el consumo de alcohol, o las playas se cierran, o se prohíbe bañarse en un charco determinado, o se prohíbe beber alcohol allí. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública puede disponer que la gente vayan a votar o que anden por la calle con mascarilla. No está ligado al estado de emergencia. Es lo que quería apuntar. Yo difiero de el enfoque del amigo Antoliano. Yo creo que ciertamente bajo la égida, bajo el entorno de una declaratoria de epidemia, como lo planteara el Ministerio de Salud Pública, pudiera en el orden prudencial referirse a algunos aspectos, pero que deben guardar proporcionalidad en su planteamiento. Y ya lo ha dicho también, incluso que coincidió con nosotros en esa parte, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Subero Isa, de que no pueden plantearse multas que van desde un salario mínimo hasta 10 salarios mínimos. Entonces, el uso obligatorio de la mascarilla, con la connotación que le ha dado el Ministerio de Salud Pública, no se corresponde con la legalidad ni la legitimidad de el alcance que en el marco de un estado de emergencia o de un estado, como ha planteado él, de epidemia, pudieran ellos plantearse, porque habla de los espacios públicos y privados, o sea, es algo desproporcionado,
porque si tú como Estado no le estás sirviendo, no le estás dando mascarilla a todo el mundo, pues tú no puedes tener esa connotación. Tú me dices, bueno, dentro de mi regulación, yo me estaría planteando que a nivel de, qué sé yo, de un banco, que no sería necesario porque el banco tiene su regla interna y pudiera ponerla en ejecución, pero en algunos aspectos limitados y guardando esa proporcionalidad, tú pudieras plantearlo. Ahora, en el entorno de la Junta Central Electoral, de lo que es órgano rector, donde se ponen en esos días, básicamente en los 2 días, pero fundamentalmente en el día de las elecciones, a quien le corresponde hacer cualquier planteamiento, resolutar en cualquier sentido. Fíjate que hasta la fuerza pública es en sus manos que las ponen. Es a la Junta Central Electoral quien sí deberá, y entiendo que tiene que hacerlo y lo está haciendo, establecer un protocolo para la certidumbre, la garantía de que los dominicanos puedan en ese momento en particular ingresar a votar, garantizándole también al que está contagiado y al que no está contagiado que no tenga mayores inconvenientes. Entonces, dentro de ese ámbito, ciertamente creo que es proporcionado, no por el Ministerio de Salud Pública, pudiera ser en conjunto con el Ministerio Público, con el Ministerio de Salud Pública, pero la Junta Central Electoral como órgano rector, entonces hacer el planteamiento de rigor de que todo el mundo tiene que tener una mascarilla, pero no es que los dominicanos deben ir con una mascarilla, deben buscar los partidos políticos o la propia Junta dentro de sus presupuestos, debe garantizar esa mascarilla, tal vez tener las mascarillas desechables para el que vaya sin una mascarilla, o una mascarilla que no llene esas especificaciones, dársela. Por eso digo que se trata de un protocolo y yo había planteado que la Junta multiplicara incluso la cantidad de colegios electorales como una medida adicional o para garantizar lo que es el distanciamiento social, además que los colegios electorales y que extendiera, como pidieron muchos partidos, el horario de votación. De hecho, yo era en principio abanderado de que fueran 2 días las elecciones, un día y otro, pero creo que desde el punto de vista legal traería eso muchos problemas y supondría un conflicto mayor. Pero por lo menos ampliar 2 horas más. Una pregunta muy personal. ¿Ustedes se pondrían, usarían una mascarilla que le dieran sin saber si esa mascarilla ha sido usada? No. Eso no tendría grandes inconvenientes porque eso va a estar en una fundita sellada. No, claro que no, pero quiero, si me permite, Miguel, si me permite, por favor. Sí, claro. Ok, quiero diferir del diferimiento de mi amigo Potentino. Primero, porque yo no me he identificado con el tema de que Salud Pública disponga multa. Eso él lo ha dicho, pero no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. Lo que yo digo, lo que dije y repito, es que el uso de las mascarillas no está ligado a la declaratoria de estado de emergencia. Que eso es un protocolo de salud pública, de la Junta. En la Junta, una tienda puede decirle a sus clientes que no permite que entren sin guantes a ese establecimiento o sin mascarilla, o lo puede disponer la Junta, o lo dispone Salud Pública. Pero el estado de emergencia, de conformidad con la ley y con la resolución del Congreso, yo lo dije al principio, solo limita 2 derechos fundamentales. Nada más, no regula más nada, que es el derecho de circulación y el derecho de reunión. El uso de la mascarilla no tiene nada que ver con el estado de emergencia. Ahora, quien no lleve mascarilla el día de las elecciones puede ser objeto de una sanción. En estado de emergencia. La Junta no, incluso fuera, o sea, la Junta es quien tiene la facultad, porque ciertamente... Pero la Junta no le puede prohibir votar, porque eso es negarle un derecho fundamental a un individuo. Entonces yo creo que... La Junta lo que debería es buscarle una mascarilla. Efectivamente, porque es complicado el tema. La Junta debería, como Estado, que hay una apropiación presupuestaria para esos fines, debería tener la mascarilla. A mí me parece que hay cosas que no se han resuelto totalmente. En el marco... Y se pueden dar un objeto. Perdone, doctor Ortiz, tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos con usted. Cuando regresemos, a los amigos televidentes, manténganse en sintonía con Edición Nocturna. Regresamos después de esta pausa.